Uno de los procesos o acontecimientos que no estamos muy acostumbrados o por lo general hacemos mucha resistencia es a los cambios. Pero existen dos tipos de cambios, los que llegan porque no lo esperábamos y nos toca por la vida y son bruscos, quieras o no, tienes que cambiar, y otros porque nosotros decidimos que algunas cosas cambien en nuestra vida. Ahora, ten en cuenta que para cada proceso de cambio hay pros, hay contras, hay procesos. Y pretendo que no te resistas a él y que aprendas de cada etapa y de cada tipo de cambio lo mejor que puedas de él. Así que ya sabes, si quieres conocer un poco más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, bienvenido a mi canal si es la primera vez que me visitas. Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal. Y hoy vamos a hablar de ese tema, de los cambios externos, los cambios que decidimos nosotros hacer y cómo afrontamos estos procesos. Lo mismo los cambios que llegan de repente como los cambios que tomamos por decisión propia. Pero ya sabes, vamos a hablar de esto. Si es la primera vez que me visitas, qué bueno que estás aquí. Si eres de la casa, un saludo grande también para ti. Y un saludo grande para todos esos amigos que de cierta manera me han escrito por Instagram. Y si no tienes mi Instagram, te lo voy a dejar por aquí para que lo puedas seguir. Y me han dado muchas sugerencias, recomendaciones, agradecimientos. Y me han contado sus experiencias a la vez que han puesto en práctica algunos temas que hemos compartido en videos de este canal de YouTube. Bueno, visto esto, vamos entonces a entrarle un poquito más al asunto. Como sabes, existe mucha resistencia al cambio, ya sea los cambios, ya te dije, los que desde el momento nos llegan a nuestra vida, como los cambios que nosotros decidimos tomar. Incluso, aunque lo decides, aún en ese proceso hay resistencia a ese cambio. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, primero porque hay temor a lo desconocido. Otra cosa que puede influir en el rechazo al cambio es la inseguridad en nuestras posibilidades y nuestras capacidades. ¿Qué quieres decir con esto, Alija? Bueno, lo que quiero decir con esto es que a veces nosotros no sabemos cuán capaces somos y cuán dotados estamos o ya tenemos los recursos necesarios para vivir estos procesos de cambio o este cambio que nos toca vivir. Muchas veces nos subvaloramos. Entonces es algo, amigo, que no debe ser. Otra cosa que acontece también es la comodidad. Es que si estoy bien aquí, en esto que estoy viviendo, ¿para qué yo voy a cambiar? Es lo que muchas veces se menciona, la zona de confort. ¿Para qué me voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar esta actitud? Incluso cuando tú decides hacer un cambio, a medida que vas en ese proceso, llega un momento en que dices, ya, hasta aquí estoy bien, ya. No voy a seguir con este proceso porque aquí estoy bien. Otras veces también puede pasar por la falta de visión. Durante tiempo te han marcado de que tú no puedes lograr eso o no lo vas a lograr, y a veces quienes te estimulan a esta falta de visión son personas cercanas a ti, y otras es porque tú no consideras que tienes visión para eso porque no ves más allá. Entonces tienes que levantar tu vista, ver más allá. Y otro factor muy importante que no puede seguir construyendo ese proceso de cambio es la pereza. Sí, la pereza, suelta eso, porque cada proceso de cambio requiere acción, constancia. Pero los cambios, amigos, también tienen etapas. La primera etapa que tienes que tener en cuenta es el conocimiento. ¿Qué tipo de cambio es? ¿A dónde me puede llevar? ¿Qué me puede favorecer? La otra etapa que tiene este cambio, sea decisión propia o decisión externa que te acontece a tu vida, es que tú tienes una especie de rechazo. A veces cuando te lo imponen dicen, ay, no, qué barbaridad. No lo quiero ahora, no viene ahora, y ese es un rechazo a ese cambio. Y otras veces cuando tú estás incluso tomando estas decisiones de cambio, se rechazas porque dices hasta aquí, y no decides más, como te mencioné anteriormente, porque haces un rechazo a ese proceso doloroso, a esa moledura que te está pasando y te está pidiendo más y más. Y otras cosas es que por lo general tú dices, no puedo seguir con este proceso de cambio, porque constantemente en las etapas viene el desánimo, desánimo. Entonces contra eso se tiene que estar luchando eso con todos los sentimientos que van aflorando en los procesos de cambio. Son etapas que tú tienes que ir venciendo. Porque tienes que tener en cuenta esto, este proceso de cambio, esta etapa, la última etapa, la que te quiero mencionar, es la acción. Tú tienes que seguir moviéndote, accionando, tomando decisiones. Quizás algunas cosas no las quieres vivir, otras representan mucho riesgo, un desconocimiento de cuánto tiempo te puede implicar este cambio. Y a veces trae incertidumbre y trae que las personas pierdan la fuerza y el deseo de seguir. Incluso
cuánta energía debemos gastar o qué energía está consumiendo de nosotros este proceso de cambio que tenemos que seguir viviendo. Pero seguro te preguntarás, bueno, ¿cómo vivo los cambios? Lo primero es que no te resistas al cambio, sea externo o sea una decisión propia. No te resistas al cambio, no pongas más resistencia porque quieras o no, va a venir ese cambio. Y mientras más hagas resistencia, pues más trabajo te va a costar vivir, no lo vas a disfrutar, no vas a aprender todo lo que puedas y no vas a dar lo mejor de ti. Lo segundo es que tienes que ver cuánto te está aportando. Así que cuando no te resistes, tú ves la necesidad que tienes ese cambio y cuánto te está aportando, cuántos beneficios te pueden traer a tu vida. Así que aprovecha esa etapa de cambio. Y lo otro es que necesitas incrementar más tu visión. Sí, tienes que incrementar más tu visión porque ¿cuánto me va a beneficiar? Más allá de, después de este cambio, ¿qué va a acontecer en mi vida? Y créeme que la visión te apasiona, la visión te da fuerzas, porque entonces tú sacas tu vista de los problemas, tú sacas tu vista del dolor y te enfocas completamente en todo lo que puede aportar esta visión. Así que cada herramienta que vas obteniendo durante tu proceso de cambio te va a ayudar, te va a transformar, te va a renovar. Así que tienes que disfrutar el proceso de cambio. También tienes que tener cuidado de quiénes son las personas que te están inspirando. Sean tus padres, tus líderes, tus jefes, quiénes son, quién te inspira, cómo te está inspirando y a qué te está inspirando. Porque a veces algunas personas te pueden inspirar a cosas que no son positivas. Ojo con esto. Si tú ves que alguien ha vivido un proceso de cambio similar al tuyo, no quiere decir que tú hagas una fotocopia de esto. Tú vas a vivir tus propias experiencias bajo tus propios recursos que están creados dentro de ti, como tu personalidad, como todo aquello de lo que te has enriquecido y fortalecido en tu crecimiento personal. Así que no quiere decir, tú te puedes inspirar, tú puedes buscar apoyo, tú puedes buscar sugerencias, pero eso no significa de que tú vas a hacer una fotocopia de lo que estás viviendo. Cuidado a quién ves y cómo escuchas, tenlo presente eso. Apóyate siempre de personas que te ayuden, personas que te inspiren, que te recuerden que tu proceso de cambio puede ser similar, pero nunca igual. Tú eres totalmente original, así que ya lo sabes. No sé qué te ha parecido este tema que hemos abordado hoy. Coméntame ahí si estás en un proceso de cambio, cómo lo estás viviendo. Ahora, por lo general, viene un nuevo año que se está acercando ya este fin de año, del 2023. Entonces, viene un nuevo año y siempre van a haber algunas personas que van a tomar nota de nuevos cambios que quieren hacer en su vida, nuevas metas. Y vas a vivir procesos, pero esto no significa que pase solamente fin de año o inicio de un nuevo año. Esto es parte de etapas, esto pasa constantemente que te vas a enfrentar. Así que este tipo de videos, créeme que te va a ser de mucha utilidad, no solamente para ti ahora mismo, sino que también en varios momentos vas a tener que verlos, apoyarte, recomendarte. Y ya que te digo esto, ¿por qué no compartes también con amigos y familiares que les puede ser útil este tipo de contenidos? Y si no te has suscrito, por favor, te invito a que lo hagas, que estés alerta ahí a la campanita de notificaciones porque siempre, todas las semanas estoy subiendo videos sobre este tipo de contenido de crecimiento personal. Porque considero que nosotros, los cubanos, también tenemos mucho que aportar. Así que ya sabes, te espero en un próximo video. Si no sabes quién soy, te lo recuerdo, soy Alija.